una anciana, fue encerrada en una jaula junto a perros hambrientos por quien decía ser su propio hijo. Humillada, olvidada y a punto de rendirse, un giro inesperado reveló una verdad oculta y un final que te va a emocionar profundamente. ¡Qué gusto tan grande tenerte aquí! Recibimos personas de todo el mundo y me encantaría saber desde dónde estás viendo este video. Deja tu like, suscríbete y vamos al comienzo. La jaula crujía con cada movimiento, como si se quejara del peso del tiempo y del abandono. Era de hierro oxidado, con barro seco pegado a las rejas, como cicatrices de días pasados que no sanaban. Dentro, entre un suelo de tierra dura y restos de papel mojado, una anciana de cabellos grises enmarañados forcejeaba con dos perros grandes y flacos, sus costillas marcadas como los barrotes que los rodeaban. El olor era una mezcla penetrante de humedad, excremento viejo y carne podrida. La mujer, arrodillada, con los dedos encallecidos y las uñas sucias, agarraba con fuerza un hueso roído mientras los perros gruñían, uno mordiendo la otra punta, el otro empujándola con el hocico. No había tiempo para pensar en dignidad, solo hambre. Un hambre salvaje que hacía temblar el cuerpo, que quemaba las entrañas y convertía a una madre en una bestia más dentro de una jaula. Desde la distancia, en la parte trasera de una casa descuidada, una voz áspera se elevó con desdén. El hombre gritó que ella era una basura inútil, que no servía ni para dar lástima, y lanzó un paquete envuelto en papel de supermercado que cayó entre el barro. Ella soltó el hueso, retrocedió de los perros y gateó hasta el paquete, rasgando el papel con las uñas como si desenterrara un tesoro. Dentro encontró restos de arroz agrio y pellejos de pollo cubiertos de moho. Tragó en seco, mirando hacia donde él se había marchado, y murmuró apenas audiblemente que su hijo no solía hablarle así, que él era bueno, que le cantaba en las mañanas y le traía flores silvestres cuando era niño. Esa noche llovía, sin piedad. El agua goteaba desde el techo de chapa oxidada sobre su cuerpo encogido. Intentó cubrirse con una bolsa plástica que había encontrado semanas atrás, una que aún tenía impresa la palabra gracias en letras azules descoloridas. Temblaba, no solo del frío que le calaba los huesos, sino del miedo que se había instalado en su pecho desde hacía meses. Sus pies descalzos estaban partidos y sangraban, sus rodillas marcadas con costras y sus labios resecos apenas podían abrirse sin quebrarse. Se acurrucó junto a los perros, que ahora satisfechos dormían ajenos al dolor humano, y los envidió por no tener memoria. Porque su peor tortura era recordar. Recordaba el olor del pan recién horneado en la cocina, las risas de su niño cuando corría por el jardín, los cumpleaños con pasteles caseros y canciones desafinadas. Recordaba las veces que él le decía que era su reina, que siempre la cuidaría, que jamás la dejaría sola. Entonces, con los ojos cerrados y las lágrimas mezcladas con la lluvia, murmuró que no entendía por qué le hacía eso su niño, por qué la miraba con odio, por qué no reconocía en ella a la madre que lo había amado tanto. Se decía a sí misma una y otra vez que algo andaba mal, que tal vez su mente ya no funcionaba, que quizás lo merecía. Pero en lo profundo, algo en su pecho gritaba que no, que esa crueldad no podía venir de su hijo. El hombre volvió al amanecer, pateó la jaula para despertarla y le dijo que se levantara, que los perros necesitaban ejercicio y que ella debía limpiar sus excrementos con las manos. Le lanzó un trapo viejo y un balde con agua sucia. Ella obedeció sin mirarlo a los ojos, sabiendo que una sola palabra podía desatar un castigo peor. Mientras se agachaba a limpiar, uno de los perros se abalanzó sobre su espalda y la tiró al suelo. El hombre se rió desde la distancia y dijo que tal vez eso le enseñaría a no ser tan lenta. Ella no se quejó.
Solo apretó los dientes. Se limpió la sangre con el dorso de la mano y siguió trabajando. Al caer la tarde, se sentó en el rincón más seco de la jaula y observó el cielo gris a través de los huecos del techo. Las nubes parecían pesadas, llenas de secretos, como si el mundo entero la hubiese olvidado. En ese instante vio un pájaro posarse en una rama cercana. Era pequeño, con plumas negras y ojos brillantes. Lo miró con una ternura que le dolía y le susurró que ojalá pudiera cambiar de cuerpo con él, volar lejos, regresar al tiempo donde su hijo la abrazaba sin miedo, donde su casa olía a sopa caliente y no a miseria. El pájaro la miró unos segundos y voló, y con él se llevó su último pensamiento antes de cerrar los ojos, que tal vez, en otro lugar, su niño aún la estaba esperando. Esa noche soñó con una fiesta. Su casa estaba llena de luces, gente feliz. Su hijo, vestido con camisa blanca, le servía una copa de vino y decía que todo estaba bien, que ya nada malo podía pasar. Pero cuando ella quiso abrazarlo, su rostro se desfiguró en el del hombre cruel, que la empujó dentro de la jaula y cerró con llave. Despertó gritando, empapada en sudor, con los perros sobresaltados a su lado. Se llevó las manos al rostro y lloró en silencio. No quería hacer ruido. Sabía que si él la escuchaba, vendría. Y cuando venía, dolía. Recordó entonces algo que le había dicho su verdadero hijo una vez, cuando tenía apenas 8 años. «Mamá, si alguna vez te pierdes, yo te buscaré, aunque tenga que cruzar el mundo». Y se aferró a esa frase como quien se agarra de una cuerda al borde del abismo. Tal vez, pensó, ese niño aún existe en alguna parte. Tal vez aún me está buscando. El amanecer llegó lento, como si el sol dudara en salir. Pero ella seguía ahí, respirando viva, herida, rota, sucia, pero viva, y en algún rincón de su alma, aún temblando, aún con miedo, una chispa de esperanza resistía. La mañana comenzaba con el chirrido metálico del portón trasero, ese sonido oxidado que, para ella, era como el anuncio de otro día de infierno. Él aparecía siempre con paso lento, una sonrisa torcida y el teléfono en la mano, como si todo lo que estaba a punto de hacer fuera parte de una broma que el mundo entero debía ver. Se acercaba a la jaula y sin siquiera mirarla directamente, decía que había llegado la hora del desayuno, que debía mostrarle a sus amigos lo obediente que era su perrita vieja. Luego tiraba al suelo, justo fuera del alcance de sus manos, un plato de plástico con restos fríos y pegajosos de comida, arroz duro mezclado con grasa y algún hueso sin carne. Ella se arrastraba sobre sus rodillas adoloridas, metía la cara entre las rejas y estiraba el cuello con desesperación mientras él grababa y reía. Le decía que debía lamer el suelo si quería comer, que se moviera como un animal, que hiciera un espectáculo digno. A veces le decía que ladrara. Ella obedecía, no por vergüenza, porque hacía tiempo que la había perdido, sino por hambre, por esa necesidad desesperada que aprieta el estómago hasta hacerte olvidar quién fuiste. Mientras ella comía, con la cara pegada al barro, él movía el teléfono en distintas direcciones, capturando ángulos, comentando para su audiencia imaginaria que su mascota era muy divertida, que pronto la llevaría a un concurso de talentos. Luego se marchaba, satisfecho, sin importarle si había comido suficiente, y cerraba la reja con un candado doble, dejando a los perros dentro con ella. Los animales, aunque estaban acostumbrados a su presencia, no dejaban de verla como una competidora. Ese día, uno de ellos se acercó mientras ella aún tenía un trozo de pan en la mano y sin aviso le mordió la muñeca con fuerza. Ella gritó, no por el dolor, sino por el susto, y cayó de espaldas golpeándose la cabeza contra el suelo duro. La sangre comenzó a brotar de la herida y con una mano presionó mientras con la otra intentaba arrastrarse hacia el rincón donde dormía
pero el barro hacía que resbalara y sus fuerzas ya eran escasas. Él, al escuchar el grito, volvió, pero no se acercó. Desde afuera miró la escena con indiferencia y dijo que así aprendía a no quitarle la comida a los animales, que eso le pasaba por querer más de lo que merecía. Ella no respondió. Solo respiraba con dificultad, sintiendo el calor pegajoso de la sangre y el frío cortante del desprecio. Los días pasaban como sombras largas, cada uno igual al anterior, pero siempre con alguna nueva forma de dolor. Una tarde, mientras ella trataba de limpiar su herida con agua sucia de un balde oxidado, se escucharon voces en la calle. Era la vecina de al lado, una mujer de cabello recogido y mirada esquiva que hablaba con él desde el portón. Ella preguntó si todo estaba bien, porque había oído ruidos extraños, y él respondió que sí, que su madre estaba un poco senil, que a veces gritaba sin motivo, que no había por qué preocuparse. La mujer, tras un breve silencio, dijo que entendía, que él siempre había sido un buen hijo, que todos lo respetaban en el barrio y que era admirable cómo cuidaba de su madre enferma. Desde la jaula, ella escuchaba cada palabra como puñaladas. Quiso gritar, decir que no era verdad, que él no era quien decía ser, pero su voz no salió. Tenía miedo. Miedo de lo que vendría si ella lo dejaba en evidencia. Así que se quedó callada, tragándose las lágrimas, escuchando cómo el mundo afuera seguía girando, creyendo en una mentira. Esa noche, mientras removía con los dedos el barro en busca de un rincón más seco donde dormir, algo duro tocó su palma. Escarbó un poco más y sacó un objeto cubierto de tierra y óxido. Lo limpió con la manga de su blusa rota y descubrió una fotografía. Era una imagen vieja, doblada en las esquinas, donde se veía a ella misma muchos años atrás, sonriente, con los brazos alrededor de un joven que la abrazaba. Era su hijo, el verdadero. Sus ojos eran cálidos, llenos de ternura, y ella recordaba ese día, el sol en el rostro, la risa compartida. Apretó la foto contra su pecho y comenzó a llorar, no solo por la imagen, sino porque no entendía cómo había llegado hasta allí, quién la había puesto debajo de su prisión. Pensó que quizás era una señal, una prueba de que no estaba, loca de que ese muchacho cruel que la torturaba no era su hijo, pero también temió estar alucinando, que su mente le jugara una trampa para no perderse del todo. Aún así, se aferró a esa imagen como si fuera una tabla en medio del naufragio. La escondió dentro de su ropa, cerca del corazón, y se prometió a sí misma que si alguna vez salía de ahí, buscaría la verdad. Se dijo que aún no era el final, que su historia no podía terminar encerrada con perros, comida podrida y silencio. Pasaron horas antes de que pudiera dormir, y cuando lo hizo, soñó con un campo abierto, con flores silvestres, con su hijo corriendo hacia ella con los brazos abiertos. En el sueño, él le decía que todo había sido un error, que venía a buscarla, que nunca la había olvidado. Al despertar, las lágrimas aún mojaban su rostro, pero en el fondo de su mirada había algo nuevo. No era esperanza, porque ya había aprendido a no confiar en eso. Era algo más duro, más persistente. Era una decisión, la de resistir un día más, por mínima que fuera la fuerza que le quedaba. Porque dentro de ella, entre la sangre seca y las heridas abiertas, aún latía una verdad que nadie le podía quitar. Y esa verdad, aunque frágil, era más fuerte que cualquier cadena. La mañana comenzó con el sonido de cadenas arrastrándose sobre el cemento. Un chirrido áspero que cortaba el aire, como si la crueldad pudiera tener un eco propio. El hombre apareció con una cuerda gruesa en las manos, caminando con una sonrisa cansada pero satisfecha, como quien se prepara para un negocio que lleva días planeando.
Abrió el candado de la jaula con un golpe seco y sin decir palabra comenzó a empujar desde un costado, haciendo que la estructura entera se moviera lentamente sobre una tabla improvisada que él había colocado la noche anterior. La anciana despertó sobresaltada por el movimiento, sintiendo cómo la tierra bajo sus huesos viejos se deslizaba hacia un destino desconocido. Preguntó en voz baja a dónde iban, con un tono lleno de miedo, pero también de resignación, y él respondió que hoy era su gran día, que por fin iba a servir para algo, que la iba a mostrar al mundo tal como era, una bestia entre bestias. Ella quiso aferrarse a las rejas, quedarse, aunque fuera en ese infierno que ya conocía, pero él la empujó con fuerza, diciéndole que no hiciera escándalo, que cuanto más quieta estuviera, más rápido acabaría todo. Los perros ladraban, nerviosos, confundidos por el movimiento, y sus patas raspaban el suelo de metal con un sonido inquietante. La jaula fue subida a una camioneta vieja, oxidada, con una lona sucia mal amarrada al techo y una matrícula casi ilegible. Él la ató con cuerdas por los costados, asegurándose de que no se moviera durante el viaje, y luego subió a la cabina, silbando una melodía siniestra mientras encendía el motor. El vehículo se alejó del barrio como si nada, cruzando calles y avenidas, ignorando los semáforos y los baches, hasta llegar a una plaza céntrica donde los fines de semana solían instalarse ferias y espectáculos callejeros. Era sábado por la mañana y ya había familias paseando, niños corriendo, ancianos sentados en los bancos. Nadie podía imaginar lo que estaba por suceder. Aparcó en una esquina transitada, bajó de la camioneta y levantó la lona con un gesto teatral. Subió a la parte trasera del vehículo y de pie junto a la jaula comenzó a gritar que el público se acercara, que hoy tenían una oportunidad única de ver algo que no se repetía. Dijo que traía un espectáculo viviente, perros guardianes entrenados por la mismísima bruja que los alimentaba, y que si alguien tenía dudas, solo tenía que mirar la escena para entender. La gente se fue reuniendo por curiosidad. Primero unos pocos, luego más. Algunos reían al ver a la anciana encogida en la esquina de la jaula, cubierta de harapos, con los perros alrededor como sombras. Un joven sacó su teléfono y comenzó a grabar, comentando que aquello parecía una obra de teatro muy realista. Otro lanzó una moneda que rebotó en el metal y cayó junto a la cara de la mujer. Ella no reaccionó, solo bajó la mirada, avergonzada, humillada, como si ya no quedara dentro de ella ni una chispa de alma. El hombre continuaba hablando, inventando historias sobre cómo la mujer había vivido entre lobos, cómo hablaba con los animales y maldecía a quienes la ofendían. Decía que era peligrosa, pero dócil si se le daba de comer, que era una especie rara, mitad humana, mitad salvaje. Las risas crecían, y aunque algunos murmuraban que era demasiado, nadie intervenía. Era más fácil pensar que todo era actuado, que esa anciana no era real, que los ojos tristes que los miraban eran parte del show. Hasta que una figura distinta apareció entre la multitud. Una mujer de abrigo largo, tacones discretos y cabello recogido con elegancia. Tenía unos 40 años, rostro sereno pero mirada firme. Se llamaba Valentina y había salido esa mañana a comprar flores para su madre enferma. Caminaba con calma cuando escuchó las voces y decidió acercarse, movida por la intuición, por esa incomodidad que le revolvía el estómago sin saber por qué. Cuando llegó a la escena, se detuvo de golpe. No fue el espectáculo lo que la paralizó, sino la mirada de la anciana, una mirada perdida, herida, profundamente humana. No era una actriz, no era parte de ningún montaje. Era una mujer que sufría. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el mundo se hubiera detenido un segundo para mostrarle una verdad que no podía ignorar. Se abrió paso entre la gente sin pedir permiso.
Subió un pie al borde del vehículo y preguntó en voz alta qué significaba todo eso. El hombre, sorprendido, intentó explicar con tono de broma que era solo una atracción, que no había que tomárselo tan en serio, pero ella lo interrumpió diciendo que aquello no era entretenimiento, era abuso, era crueldad, y que exigía saber quién era esa mujer y por qué estaba encerrada como un animal. Él respondió que era su madre, que estaba loca, que no quería estar en casa, que así se sentía más segura, que los médicos lo sabían y que no era asunto de nadie. Valentina frunció el ceño y dijo que eso era mentira, que podía verlo en los ojos de ella, que nadie con amor trataba así a su propia madre. Entonces se volvió hacia la jaula, se agachó y tomó la mano de la anciana entre las suyas. La mujer temblaba, pero no se apartó. Sus dedos estaban fríos, con la piel agrietada, y sus ojos se llenaron de lágrimas al sentir ese toque humano, ese gesto de ternura que parecía olvidado en el tiempo. Valentina dijo que todo iba a estar bien, que nadie más le haría daño, que estaba ahí para ayudarla. En ese momento, el silencio se apoderó del lugar. La gente dejó de grabar. Algunos se alejaron avergonzados, otros bajaron la cabeza. El hombre intentó protestar, pero Valentina sacó su teléfono y marcó un número, hablando con tono firme, diciendo que necesitaba ayuda urgente, que había una mujer mayor en estado de abandono y posible maltrato, que la situación era grave. Mientras tanto, ella no soltaba la mano de la anciana, que la miraba como si hubiera visto un ángel. En esos segundos eternos, algo cambió dentro de ambas. La conexión fue inmediata, silenciosa, profunda. Valentina no sabía por qué, pero sentía que no podía dejarla. Y la anciana, sin entender del todo, supo que por fin alguien la había visto como era, un ser humano. Valentina no pensó, no midió consecuencias, no consultó con nadie ni hizo cálculos racionales. Simplemente actuó desde un lugar tan visceral y humano que ni siquiera supo explicar cómo fue que todo ocurrió tan rápido. Miró al hombre con una mezcla de repulsión y rabia contenida y le dijo que quería llevársela, a ella y a los perros, que no importaba el precio, que le dijera cuánto. Él, sorprendido por la oferta, arqueó una ceja y cruzó los brazos, como si evaluara hasta qué punto podía aprovecharse del momento. Con voz burlona, respondió que todo tenía un precio y que por la anciana, los perros y la jaula pediría lo mismo que por un lote de chatarra, que le diera lo que tenía en el bolso y se la llevara antes de que se arrepintiera. Valentina no discutió. Sacó su billetera, tomó varios billetes sin contarlos y se los entregó de golpe, sintiendo que cada uno quemaba sus dedos, pero al mismo tiempo le abría una puerta hacia algo que no entendía del todo, pero que sabía que debía hacer. Él los tomó y mientras contaba con lentitud deliberada, dijo que esperaba que la disfrutara, que era una joyita, que chillaba por cualquier cosa y que seguro le traería más dolores de cabeza que agradecimientos. Luego escupió al suelo cerca. De la jaula bajó los perros con brusquedad y los ató con una cuerda vieja antes de alejarse sin mirar atrás. Valentina lo observó irse, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor fuera de ritmo. Cuando ya no lo vio más, se volvió hacia la jaula, abrió con cuidado y se agachó para hablar con la anciana. Le dijo que ya estaba todo bien, que ella estaba a salvo, que se irían de allí. La mujer la miró sin comprender, con ojos llenos de desconfianza y temor, como si no supiera si debía creerle o no. No movía el cuerpo, como si temiera que aquello fuera una trampa, otra prueba, otro castigo disfrazado de ternura. Valentina le ofreció la mano con suavidad y después de unos segundos ella la tomó, temblando como una hoja seca, sus dedos helados, casi sin fuerza. El camino de regreso fue silencioso, pero cargado de una emoción tan densa que parecía llenar todo el interior del coche.
La anciana iba sentada en el asiento trasero entre los perros, cubriéndose con una manta que Valentina había encontrado en el baúl. La tela era suave, nueva, y contrastaba con la piel curtida y sucia que intentaba proteger. En un momento, mientras el coche pasaba por una avenida llena de árboles, la mujer susurró algo tan bajo que Valentina apenas pudo oírlo. Repitió que lo sentía, que no sabía qué había hecho para merecer ese gesto, pero que pedía perdón por cualquier cosa. Valentina giró la cabeza con los ojos vidriosos y le dijo que no tenía por qué pedir perdón, que ella no había hecho nada malo, que era víctima, no culpable. Pero la anciana insistía, como si esa culpa le hubiera sido tatuada en el alma, como si creerse responsable fuera la única forma de soportar lo vivido. Valentina apretó el volante con más fuerza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla en cada semáforo. Quiso decir muchas cosas, pero solo logró susurrar que ya estaba en casa. Cuando llegaron a la mansión, los sirvientes salieron a recibirla, sorprendidos al verla acompañada por una mujer en esas condiciones. Algunos se llevaron las manos a la nariz disimuladamente, otros se miraron entre ellos con desconcierto. Uno de ellos se atrevió a preguntar si todo estaba bien, y Valentina respondió con un tono firme que sí, que esa señora era su invitada y que debía ser tratada con el mayor respeto. Pidió que prepararan un baño caliente y que llevaran ropa limpia al cuarto de huéspedes, pero nadie se movió de inmediato. Uno murmuró que no se atrevía a tocarla, que el olor era insoportable, que podría estar enferma. Valentina los miró con dureza y dijo que si nadie quería ayudarla, lo haría ella misma. Y lo hizo. Subió las escaleras lentamente, guiando a la anciana por el pasillo como si caminara con un cristal frágil. Al llegar al baño, abrió la ducha, llenó la bañera, con agua tibia y jabón espumoso, colocó toallas limpias a un lado y regresó para ayudarla a desvestirse. La anciana dudó, se cubrió los pechos con los brazos, avergonzada de su cuerpo marcado por la edad, la suciedad y las heridas. Valentina se arrodilló frente a ella y le dijo que no había nada que ocultar, que cada cicatriz contaba una historia de supervivencia y que estaba orgullosa de estar con ella en ese momento. Con delicadeza la ayudó a entrar en la tina, sostuvo su espalda mientras se sumergía y tomó una esponja para empezar a limpiar su piel con movimientos lentos y cuidadosos, como quien acaricia un recuerdo. La espuma se teñía de gris y el agua comenzaba a llenarse de capas de dolor acumulado durante años. Durante ese baño, ninguna de las dos habló mucho, pero cada gesto era una conversación, cada mirada, un puente. La anciana dejó que las lágrimas cayeran sin esconderlas, mientras Valentina enjuagaba su cabello con ternura, como si lavara algo más que mugre. Lavaba el abandono, el desprecio, el miedo. Al terminar, la envolvió en una toalla gruesa, la secó con cuidado y la vistió con un camisón blanco de algodón suave. Luego la llevó a la habitación, le preparó la cama, colocó una manta sobre sus piernas y se sentó a su lado. La anciana tomó su mano y dijo que no sabía cómo agradecerle, que nadie había sido tan buena con ella desde que su hijo desapareció. Valentina no respondió, solo le sonrió con tristeza, sintiendo que algo más grande que ellas dos estaba sucediendo, algo que apenas comenzaba a tomar forma, como una verdad enterrada que empezaba a asomarse entre los escombros del dolor. Esa noche, por primera vez en años, la anciana durmió en paz, y Valentina, desde el sillón junto a la ventana, veló su sueño como una guardiana silenciosa de una historia aún por descubrir. La habitación estaba en penumbra, suavemente iluminada por la lámpara de la mesita de noche, que lanzaba una luz cálida y acogedora sobre las paredes color crema.
La anciana yacía en una cama amplia, con sábanas recién lavadas que aún conservaban el olor a jabón de lavanda, el mismo que usaba su madre cuando ella era apenas una niña. Abrazaba con fuerza una almohada mullida, apretándola contra su pecho como si fuera un cuerpo querido, como si en ese objeto de tela pudiera contener todos los recuerdos, todos los abrazos perdidos, todas las palabras que nunca más escuchó. Se había dormido sin esfuerzo, apenas su cabeza tocó la almohada, y su respiración era ahora lenta y profunda, marcada por el cansancio acumulado de años sin descanso, años de dormir con un ojo abierto, en el frío, entre perros, barro y miedo. Valentina, desde el sillón de la esquina, la observaba con una mezcla de ternura y dolor, preguntándose cuántas noches aquella mujer había sobrevivido sin cerrar los ojos, sin sentir una caricia, sin que nadie la llamara por su nombre. Con amor. Al despertar, la anciana tardó unos segundos en entender dónde estaba. Miró el techo, las cortinas claras, la alfombra suave bajo la cama. Sus dedos acariciaron la sábana como quien toca algo sagrado, como si tuviera miedo de romperlo. Se incorporó con lentitud, y al sentir el aroma que venía desde el pasillo, algo se estremeció dentro de ella. No era el olor del basurero, ni de los excrementos, ni de la comida podrida. Era sopa, caliente, verdadera, con ajo, cebolla, verduras cocidas y caldo espeso. Cerró los ojos por un instante y en su memoria apareció la imagen de su hijo entrando a la cocina, con el cabello despeinado, pidiéndole que le sirviera un poco más porque tenía hambre. Cuando Valentina entró con la bandeja entre las manos, la mujer la miró con los ojos húmedos y una sonrisa pequeña, frágil, como quien teme que un gesto amable desaparezca si se lo observa demasiado. Valentina se sentó a su lado y le dijo que le había preparado sopa de pollo, que tenía zanahorias dulces como las que su abuela le ponía cuando era niña. Colocó la bandeja sobre la mesa plegable frente a la cama. Ayudó a la anciana a acomodarse mejor entre los almohadones y con cuidado le pasó una cuchara. Pero ella no la sostuvo. Se quedó mirando el cubierto como si fuera un objeto desconocido, como si sus manos hubieran olvidado cómo usarlo. Entonces, con voz temblorosa, dijo que no sabía si podía, que hacía tanto que no comía así, sentada, con alguien mirándola con bondad, que sus dedos ya no recordaban cómo se hacía. Valentina tomó sus manos entre las suyas y le dijo que no había prisa, que estaba allí para ayudarla, que todo se aprendería de nuevo paso a paso, que el cuerpo no olvida del todo cuando el corazón tiene motivos para seguir. Con paciencia, acercó la cuchara a los labios de la anciana, y cuando ella probó el primer sorbo, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Lloraba en silencio, sin ruido, pero con todo el peso del alma. Cada trago de sopa era una parte de su historia que volvía, cada bocado una prueba de que aún merecía amor. Después de comer, Valentina la cubrió con una manta ligera y le acarició la frente, diciéndole que descansara, que hoy era un día de renacer, no de pensar en el pasado. Se inclinó y, sin saber por qué, la llamó mamita con una ternura que sorprendió a ambas. La anciana tembló levemente, como si esa palabra hubiera tocado una herida abierta. La miró con ojos inmensos y preguntó en voz baja si podía repetirlo. Valentina sonrió y volvió a decirlo, con dulzura, con una ternura maternal invertida, como si el vínculo que se tejía entre ellas desafiara todas las estructuras conocidas. La mujer cerró los ojos y murmuró que hacía décadas que nadie la llamaba así, que esa palabra le calentaba el pecho, como cuando su hijo se dormía abrazado a ella después de un día largo de escuela. Durante la tarde, Valentina pidió que le llevaran un tocadiscos viejo que tenía en la biblioteca y buscó un disco de boleros suaves.
colocó la aguja con cuidado y pronto la habitación se llenó de la voz de una mujer cantando sobre amores perdidos, sobre esperas eternas, sobre reencuentros soñados. La anciana movía los labios con la melodía como si conociera cada palabra, como si las letras fueran parte de su piel. En un momento tomó la mano de Valentina y le dijo que ese era el disco que bailaba con su marido cuando aún estaban juntos, que cerraban las cortinas del comedor y se reían mientras se pisaban los pies torpemente. Valentina escuchaba en silencio, sabiendo que no debía interrumpir, que cada recuerdo que la mujer compartía era un puente hacia su alma, una manera de volver a ser alguien con historia, con pasado, con valor. Esa noche, después de haberla ayudado a cambiarse, de haber peinado su cabello con suavidad y aplicado crema en sus manos secas, Valentina se quedó sentada en el sillón, leyendo un libro en voz baja para que la anciana se durmiera con palabras hermosas flotando en el aire. Pero la mujer ya dormía, profundamente, su rostro relajado, su respiración acompasada. En un momento murmuró algo entre sueños. Valentina dejó de leer, inclinó la cabeza para escuchar mejor y oyó claramente cómo la anciana decía: «Mi hijo, tú no eras así, tú eras bueno». Las palabras le atravesaron el corazón como un cuchillo envuelto en terciopelo. Eran palabras llenas de amor, de dolor, de confusión. Eran palabras que hablaban de una verdad enterrada, de una historia que aún no había sido contada por completo. Valentina se quedó en silencio, observando cómo la anciana se abrazaba a la almohada con fuerza, como si esperara que al abrir los ojos, su hijo verdadero estuviera allí. Y en ese instante comprendió que debía saber más, que esa mujer no solo necesitaba cuidado físico, sino también justicia, verdad, dignidad. Comprendió que el renacer apenas comenzaba y que estaba dispuesta a acompañarla en cada paso, aunque doliera, aunque se abrieran heridas antiguas, porque ya no era solo una extraña que había rescatado a otra del olvido. Era una mujer que había sido elegida, sin saberlo, para ser parte de una redención más grande que ella misma. Valentina se despertó con una inquietud instalada en el pecho, una sensación extraña que no la dejaba en paz desde la noche anterior, cuando escuchó a la anciana murmurar entre sueños palabras llenas de contradicción, palabras que hablaban de un hijo amoroso, pero también de alguien que la había dañado profundamente. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, no dejaba de pensar en aquellas frases suaves pero cortantes que resonaban en su mente como una advertencia. Decidió que necesitaba saber más, no por simple curiosidad, sino porque sentía una responsabilidad creciente hacia esa mujer que ahora dormía bajo su techo y que, a pesar del trauma, le había regalado una mirada de confianza que no podía ignorar. Después de servirle la sopa y asegurarse de que estaba cómoda en el jardín, Valentina se dirigió al estudio y abrió su computadora portátil con la intención de buscar cualquier pista, cualquier nombre, dirección o documento que pudiera ofrecer una pista sobre la identidad de la anciana. Comenzó por lo básico: registros de personas desaparecidas, noticias locales, bases de datos públicas, pero nada. No había ningún nombre, ninguna fotografía, ningún caso reciente que coincidiera con la imagen de esa mujer de rostro frágil y ojos profundos. Decidió entonces buscar entre las pertenencias que el hombre había dejado cuando abandonó la jaula en plena calle. Encontró una caja de cartón con objetos varios: una cuchara doblada, una manta rasgada, algunos trapos sin valor y un cuaderno mojado por la lluvia que parecía haber pertenecido a la anciana. Lo secó cuidadosamente con una toalla y comenzó a revisar las páginas. Estaban casi en blanco, pero en una de ellas, garabateado con letra temblorosa, encontró un nombre: Elías. No sabía si era el nombre del hijo, del esposo, de algún vecino,
pero algo en esa palabra resonó dentro de ella. Decidió entonces que debía volver al lugar donde todo había comenzado, a la casa donde la jaula había sido montada como una cárcel, como un teatro grotesco a plena luz del día. Llevó consigo una pequeña cámara, un cuaderno y una bolsa, con víveres por si encontraba a alguien dispuesto a hablar. Al llegar, el lugar le pareció aún más siniestro a la luz del sol. La casa era vieja, con las ventanas rotas, las paredes agrietadas y un portón de hierro que colgaba de un solo bisagra. Golpeó varias veces y nadie respondió. Sin embargo, desde la casa vecina, un hombre mayor se asomó con desconfianza. Le preguntó qué buscaba, y Valentina explicó que estaba intentando conocer más sobre la mujer que vivía allí, una anciana que había sido rescatada en condiciones deplorables. El hombre frunció el ceño y dijo que recordaba haberla visto en el patio, a veces de lejos, y que había pensado que era una indigente que el muchacho había recogido por caridad. Añadió que el joven era extraño, que había llegado hacía apenas unos meses diciendo que era el hijo de la señora, pero que algo en su actitud no encajaba. Comentó que al principio parecía amable, siempre saludaba, se mostraba colaborador, pero que con el tiempo su rostro cambió, que se volvió sombrío, cerrado, que nadie lo veía durante el día y que en la noche se escuchaban ruidos, gritos apagados y luego silencio. Valentina preguntó si el muchacho había mostrado alguna identificación, algún documento, y el vecino negó con la cabeza, diciendo que lo único que sabían de él era lo que decía, que era hijo de la mujer, pero que nadie tenía pruebas. Regresó a casa con el corazón acelerado y una idea instalada en la mente como una semilla oscura. ¿Y si ese hombre no era su verdadero hijo? ¿Y si había usurpado esa identidad para ocultar algo? Se sentó junto a la anciana, que estaba tejiendo con hilos viejos que Valentina le había dado, y le preguntó con delicadeza si podía hablarle un momento. La mujer dejó de mover las manos y la miró con dulzura. Valentina le dijo que había estado en la casa donde antes vivía, que había hablado con un vecino y que necesitaba entender más sobre lo que había pasado. La anciana asintió con lentitud, como si supiera que ese momento llegaría. Le pidió que se acercara y le mostró su brazo, donde una cicatriz larga, en forma de media luna, marcaba la piel arrugada. Dijo que se había caído en la cocina hace muchos años, cuando su hijo era pequeño, y que él la había ayudado, que le había puesto hielo, le había dado un beso en la frente y le había prometido que siempre la cuidaría. Luego bajó la vista, se tocó la cicatriz con los dedos temblorosos y murmuró que lo que no entendía era por qué, mucho después, ese mismo hijo le pegaba en ese lugar, justo ahí, como si quisiera borrar la memoria del amor con golpes. Valentina sintió que algo dentro de ella se quebraba. Esa confusión, esa contradicción dolorosa, no era solo producto de los años o del trauma, era el resultado de algo más profundo, de un engaño, de una identidad usurpada. Esa noche no pudo dormir. Caminaba por la casa en silencio, con los pensamientos enredados como los hilos del tejido que la anciana había dejado sobre el sillón. Se detuvo frente a la ventana de su habitación y observó a la mujer dormir, abrazada a la misma almohada, con la expresión serena, como si en los sueños aún habitara un mundo donde todo estaba bien. Valentina se dijo a sí misma que no podía ignorar las señales, que debía ir más allá, que esa historia no solo pedía cuidado, sino también verdad. Se prometió encontrarla, aunque doliera, aunque significara despertar memorias enterradas, aunque revelara heridas que nadie quisiera ver, porque sabía, con una certeza tan clara como el amanecer, que esa mujer merecía más que caridad, merecía justicia, y que el amor, el verdadero amor de un hijo, no podía transformarse en odio sin que algo terrible hubiese sucedido en el camino. Valentina se sentó frente al escritorio del estudio,
rodeada de papeles polvorientos, planos amarillentos que había conseguido gracias a un viejo contacto del archivo municipal, un arquitecto retirado que recordaba con nostalgia los tiempos en los que diseñar una casa era un acto de amor y no de negocio. Extendió uno de los planos sobre la superficie de madera y lo alisó con la palma de la mano, repasando con los ojos cada línea, cada anotación, cada espacio marcado como depósito, cuarto de herramientas o bodega. Había algo que no encajaba. Comparaba lo que recordaba de la visita a la casa con lo que los planos mostraban, y al llegar al área trasera del patio, notó una discrepancia. Un pequeño rectángulo sin descripción, apenas indicado con líneas tenues, como si fuera un espacio deliberadamente escondido. Frunció el ceño, marcó el lugar con un bolígrafo rojo y sintió cómo el corazón le daba un vuelco, como si su intuición, siempre alerta desde el día que recogió a la anciana de aquella jaula, hubiera confirmado finalmente que había algo más, algo oscuro, enterrado, silenciado por el tiempo o por el miedo. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, llamó a un amigo de confianza que trabajaba en la policía y le explicó su sospecha con voz firme pero contenida. Le dijo que tenía razones para creer que en esa casa había alguien más, que quizás alguien estaba o estuvo prisionero, que no podía afirmarlo con certeza, pero que necesitaba su ayuda para averiguarlo. El oficial, que conocía la integridad de Valentina y sabía que no era una mujer de imaginaciones fáciles, accedió a acompañarla junto con 2 agentes más. Al llegar a la propiedad, la misma que había visitado días antes, notaron que el lugar seguía desierto, sin señales de que alguien viviera allí. El portón fue abierto con una palanca y entraron con cautela, explorando la zona trasera, guiados por el plano que Valentina sostenía con manos temblorosas. Buscaron en el suelo, entre la maleza, bajo la vieja estructura donde antes estaba la jaula. Finalmente, detrás de una pila de tablones rotos, encontraron una trampilla cubierta por una lona sucia y asegurada con un candado oxidado. Uno de los policías golpeó la madera y dijo que el sonido hueco indicaba que había espacio debajo. Otro se inclinó para observar los bordes y confirmó que era una entrada, probablemente a un sótano o una cámara subterránea. Valentina dio un paso atrás, sintiendo que cada segundo que pasaba la acercaba a una verdad dolorosa pero necesaria. Con una herramienta de corte, rompieron el candado y levantaron la trampilla con esfuerzo. Un olor denso, ácido, mezcla de encierro, humedad y algo más indefinido, emergió de inmediato. Iluminaron el interior con linternas y comenzaron a descender por una escalera de hierro corroída por los años. El aire era pesado, como si cada molécula cargara secretos que nadie debía descubrir. Valentina bajó tras ellos, su respiración agitada, su mente repitiendo una y otra vez la imagen de la anciana abrazando la almohada y susurrando palabras de amor y dolor mezcladas. Al llegar al fondo, los ojos de todos se adaptaron lentamente a la penumbra. En una esquina del espacio, rodeado de cajas vacías y un colchón mugriento, había un cuerpo, un hombre, atado de pies y manos, con el rostro amoratado, los labios partidos, el cabello enmarañado y la ropa hecha jirones. Uno de los agentes se acercó con precaución, revisó sus signos vitales y confirmó que estaba vivo, apenas, pero vivo. El hombre, al sentir la luz, gimió débilmente. Sus ojos se entreabrieron y cuando enfocaron las siluetas frente a él, murmuró con voz ronca, apenas un suspiro: «Mi mamá, ¿está viva?». Valentina sintió cómo se le aflojaban las piernas y se arrodilló. A su lado tomó su mano y le respondió que sí, que estaba a salvo, que ella la había cuidado, que ahora todo estaría bien. Él cerró los ojos por un segundo, como si esa noticia fuera demasiado grande para procesarla.
Luego, con el poco aire que tenía, dijo que alguien lo había atacado, alguien igual a él, que lo había golpeado por la espalda, lo había arrastrado hasta ese lugar y le había dicho que iba a ocupar su lugar, que su madre ya no le pertenecía. Valentina comprendió de inmediato. El hombre en la jaula no era su hijo. Nunca lo había sido. Había sido un impostor, un reflejo oscuro, un invasor que se apoderó de una vida que no era suya para satisfacer un deseo enfermo de castigo, de revancha contra un pasado que quizás no le pertenecía del todo. La policía llamó a una ambulancia y mientras esperaban, Valentina no soltó la mano del hombre. Le dijo que su madre hablaba de él cada día, que nunca dejó de amarlo, que aún en medio de la confusión y el dolor lo recordaba como un niño bueno, como un hijo dulce que la cuidaba. Él lloró en silencio, las lágrimas cayendo por su rostro sucio, limpiando un poco de la tristeza acumulada. Cuando lo sacaron de allí, los vecinos comenzaron a reunirse, sorprendidos por el movimiento. Algunos preguntaban qué pasaba, otros miraban en silencio, incómodos por haber callado durante tanto tiempo. Valentina no dijo nada, solo pensaba en la anciana, en cómo le daría la noticia, en cómo protegerla ahora que el pasado volvía con fuerza, pero también sentía una esperanza nueva, como un brote en medio de la tierra seca. Había verdad, había justicia y había una oportunidad real de reparación. La historia aún no había terminado, pero por primera vez tenía una dirección clara, la dirección del reencuentro, la dirección del amor perdido y ahora reencontrado. El sol caía con una tibieza melancólica sobre la entrada de la estación policial, donde el viento arrastraba hojas secas que parecían susurrar secretos viejos, aquellos que durante años habían permanecido enterrados bajo capas de dolor y silencio. El hombre, ahora esposado y con la ropa arrugada y sucia como su conciencia, caminaba escoltado por 2 oficiales hacia la sala de interrogatorios. No oponía resistencia. Iba con la cabeza gacha, como si al fin se hubiera rendido no solo ante la justicia, sino ante el peso insoportable de sus propios actos. Valentina lo observaba desde el pasillo con una mezcla de repulsión y compasión, porque aunque cada parte de su cuerpo pedía condena, su corazón, entrenado para mirar más allá de las apariencias, presentía que la historia de ese hombre escondía algo más que maldad. Clara, sentada junto a ella, sostenía entre sus dedos una pequeña cruz de madera que Valentina le había dado días atrás. Un gesto simple que se había convertido en símbolo de fe, no religiosa, sino humana. Una fe frágil en que las cosas podían encontrar su lugar, incluso después del caos. Cuando el oficial a cargo entró y dijo que el hombre estaba dispuesto a hablar, Valentina tomó la mano de Clara y le preguntó si quería escucharlo. Clara, con la voz baja pero firme, respondió, diciendo que sí, que antes de cerrar esa herida necesitaba mirarlo a los ojos y entender por qué. La sala estaba fría, con paredes grises y una lámpara que colgaba del techo como un testigo mudo. El hombre alzó la mirada al verlas entrar y por un momento su expresión fue la de un niño asustado, de esos que no han recibido una caricia en años. Clara se sentó frente a él, con la espalda recta y los ojos húmedos, pero serenos. Fue entonces cuando él comenzó a hablar, primero en susurros, luego con una voz quebrada por el arrepentimiento y la confusión. Dijo que no sabía cómo explicar lo que había hecho, que no tenía palabras que justificaran el daño, pero que necesitaba decir la verdad, aunque fuera tarde. Contó que creció en un orfanato del sur, que nunca conoció a su madre, solo tenía un recuerdo borroso de una mujer que lo abrazaba en la oscuridad y luego desaparecía. Dijo que durante años creyó que ella lo había abandonado, que lo había dejado como se deja una bolsa de ropa vieja en una esquina, y que ese vacío
lo consumía como fuego lento cada noche. Narró que un día, caminando sin rumbo por la ciudad, vio a Clara en una tienda, con su vestido sencillo y su mirada dulce, y algo dentro de él explotó. Dijo que no podía explicarlo, pero que en ese momento sintió que ella era su madre, que su corazón lo gritaba, aunque su mente supiera que era imposible. Se obsesionó, la siguió, investigó su vida, y cuando descubrió que tenía un hijo, su dolor se mezcló con una furia ciega. Explicó que no quería matarla, que jamás pensó en quitarle la vida, pero sí quería hacerla sentir como él se había sentido, olvidado, insignificante, invisible. Dijo que cuando atacó al verdadero hijo de Clara y tomó su lugar, creyó que sería fácil, que se trataba solo de venganza, pero que con el tiempo se sintió atrapado en una red que él mismo había tejido. Confesó que cada vez que la humillaba, una parte de él se quebraba por dentro, que cada golpe, cada grito, era un reflejo del castigo que él mismo sentía que merecía. Clara lo escuchaba sin parpadear, sus ojos fijos en los de él, como si, con cada palabra, le devolviera la dignidad que él mismo se había arrebatado al convertirse en monstruo. Cuando él terminó de hablar, bajó la cabeza y lloró. No con gritos ni aspavientos, sino con un llanto silencioso, infantil, como el de alguien que por fin reconoce que está solo. Fue entonces cuando Clara, con una voz que temblaba de compasión, le dijo que ella también había sido madre de un niño que sufrió, que también había sentido culpa, miedo, impotencia, y que aunque no era su madre, su dolor no le era ajeno. Dijo que lo que había hecho no tenía perdón en la ley, pero que ella como mujer, como madre y como ser humano, lo perdonaba. Le explicó que no lo hacía para liberarlo, sino para liberarse a sí misma de ese odio que no le pertenecía, de esa cadena que le impedía sanar. El hombre alzó la vista con incredulidad, como si aquellas palabras fueran un milagro inmerecido. Tartamudeó que no entendía cómo podía perdonarlo, que no lo merecía, que todo en él estaba podrido. Clara respondió diciendo que el perdón no era un premio, sino un acto de amor, y que aunque él la había herido profundamente, ella no quería llevar esa herida como escudo, sino como cicatriz. Él cerró los ojos y murmuró que solo entonces entendía lo que era el amor verdadero, ese que no se grita, no se impone, no se cobra. Fue llevado por los oficiales sin oponer resistencia, y antes de salir, giró una última vez para mirarla. No dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, no estaban vacíos. Clara los sostuvo con ternura y asintió con la cabeza, como quien concede paz al alma más extraviada. Valentina, testigo de todo, sintió un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza, admiración y alivio. Al salir de la comisaría, el cielo comenzaba a oscurecerse y una brisa suave acariciaba los árboles, como si el mundo también respirara con más ligereza. Clara caminaba a su lado con pasos lentos, pero firmes, como si se hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Valentina le preguntó cómo se sentía, y ella respondió diciendo que no lo sabía del todo, pero que por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Y en ese instante ambas supieron que, aunque aún quedaban piezas por encajar, el corazón de esa historia finalmente había encontrado un lugar donde descansar. El cielo estaba teñido de un azul profundo cuando el auto se detuvo frente a la casa de Valentina. Las luces cálidas del interior brillaban a través de los ventanales, como promesas silenciosas de un hogar que aguardaba. Clara estaba sentada en la sala, vestida con un suéter blanco que Valentina había escogido especialmente para ella. Su cabello cuidadosamente peinado, los ojos fijos en la puerta con una mezcla de ansiedad y esperanza que solo quienes han perdido algo irreemplazable podrían entender. No hablaba, no se movía,
Apenas respiraba. Valentina, sentada junto a ella, le tomó la mano con delicadeza y le dijo que todo estaría bien, que lo que estaba por ocurrir sería el primer paso para cerrar una herida larga, profunda, pero no incurable. Clara asintió apenas, como si no se atreviera a creer del todo, como si temiera que todo fuera un sueño más, una ilusión tejida por su mente frágil, una mentira hermosa a punto de esfumarse. Cuando la puerta se abrió y él entró, todo pareció detenerse. No hubo palabras. Al principio, solo silencio, ese silencio espeso que precede a los milagros. El hijo de Clara estaba más delgado. Sus ojos tenían la sombra de quien ha visto cosas que preferiría olvidar, pero su rostro era el mismo que ella había guardado en su corazón durante todo ese tiempo. Él dio un paso al frente y luego otro, con los labios apretados y las manos temblorosas, y cuando estuvo frente a su madre, se arrodilló con los ojos inundados por un dolor mudo. Dijo que lo sentía, que perdonara por no haber podido protegerla, que jamás se perdonaría haber estado tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, que nunca pensó que el mal pudiera tomar su rostro y arrebatarle lo más sagrado. Clara levantó su mano lentamente, como si el tiempo la guiara, y acarició su mejilla con la ternura con la que se acaricia una fotografía antigua, y con la voz entrecortada por la emoción, le respondió que no había nada que perdonar, que él había vuelto, que estaba ahí con ella y que eso era todo lo que importaba. Valentina se quedó de pie, observando esa escena con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Durante semanas había acompañado a Clara en su dolor. La había visto renacer desde las cenizas de una existencia marcada por la humillación. Había estado presente en sus silencios, en sus memorias confusas, en sus noches de insomnio, y ahora presenciar ese reencuentro era como ver completarse un círculo que el destino parecía haber tenido trazado desde mucho antes de que ella apareciera en sus vidas. Sintió algo dentro de sí misma que no esperaba, una calidez nueva, una conexión que crecía silenciosa y firme. Miró al hombre que abrazaba a su madre con un amor que parecía nacer desde el fondo de las raíces y comprendió que no solo admiraba su fortaleza, su nobleza, su resiliencia, sino que también sentía por él algo más profundo, más humano, más íntimo. No era compasión, era respeto, era ternura, era amor germinando entre los restos de una tragedia. Después del llanto, de las palabras susurradas entre madre e hijo, de las manos entrelazadas que no querían soltarse, Valentina los invitó a sentarse a la mesa. Había preparado una cena sencilla pero cargada de significado. Pan recién horneado, sopa caliente, arroz con verduras y un postre de arroz con leche que Clara solía mencionar con nostalgia en sus recuerdos. Encendió unas velas pequeñas que lanzaban sombras suaves sobre las paredes y puso música de fondo, un bolero instrumental que parecía flotar en el aire como un suspiro. Clara se sentó en el centro, su hijo a un lado, Valentina al otro, y por un momento nadie habló. Solo comieron en silencio, escuchando el sonido de los cubiertos, el crujir del pan, los pequeños suspiros de satisfacción de Clara al saborear algo hecho con amor. Fue durante esa cena cuando las miradas comenzaron a decir lo que las palabras aún no se atrevían. El hijo de Clara levantó los ojos hacia Valentina y le agradeció por todo, por haber creído cuando nadie más lo hizo, por haber protegido a su madre con un cuidado que él mismo no había podido ofrecer, por haber sido la voz firme que enfrentó al mundo cuando el mundo había decidido callar. Dijo que ella le había salvado no solo la vida a Clara, sino también a él, que si no fuera por su intuición, por su compasión, por su valentía, él seguiría en la oscuridad. Valentina bajó la mirada, visiblemente conmovida, y respondió, diciendo que no hizo nada extraordinario,
que solo siguió lo que su corazón le decía, que no podía haber dolor y quedárselo dentro, que Clara la había transformado a ella también, que cuidar de ella le enseñó lo que realmente significaba el amor sin condiciones. La noche continuó entre recuerdos y risas tímidas, como si los tres estuvieran aprendiendo a hablar un idioma nuevo, uno hecho de segundas oportunidades, de silencios respetados, de presencia sincera. Clara, en un momento, tomó la mano de Valentina y la colocó sobre la de su hijo, y con una sonrisa suave dijo que nunca pensó que tendría el corazón tan lleno de paz, que después de tanto frío finalmente sentía calor, y que si la vida le había quitado tanto, tal vez era porque le iba a regalar ahora algo que jamás imaginó, una nueva familia. Cuando la cena terminó y el reloj marcaba una hora en la que las heridas solían doler más, Clara fue llevada por su hijo hasta su habitación y Valentina los vio alejarse por el pasillo como si fueran dos almas que por fin se encontraban en la misma luz. Se quedó en la sala, recogiendo los platos con una calma amorosa, sintiendo que su lugar en esa historia, aunque inesperado, era profundamente verdadero. Y mientras lavaba los últimos cubiertos bajo el agua caliente, se permitió pensar que tal vez, en medio de tanto dolor, el destino le había confiado algo precioso, la oportunidad de amar y ser amada, no desde el drama, sino desde la reconstrucción, silenciosa que solo el amor auténtico puede ofrecer. El jardín estaba bañado por una luz suave y dorada que parecía filtrarse desde algún rincón secreto del cielo, como si el universo mismo estuviera rindiendo homenaje al renacimiento que se vivía en ese pequeño rincón del mundo. Clara estaba arrodillada sobre la tierra húmeda, con las manos cubiertas de barro, pero el rostro lleno de paz, cuidando con ternura extrema un grupo de margaritas que había plantado días atrás, cada flor un símbolo silencioso de un nuevo comienzo, de una vida que, aunque marcada por la tragedia, había encontrado una forma de florecer. Sus dedos, antes tan frágiles y temblorosos, se movían ahora con precisión y cariño, como si cada raíz que tocaba le devolviera un pedazo de su dignidad, como si el simple acto de regar, podar y sembrar fuera una conversación íntima con la tierra que la había visto sufrir pero también sanar. A su lado, echados bajo el sol tibio del mediodía, los perros dormían con la tranquilidad de quienes ya no temen el hambre ni el grito, sus cuerpos relajados, sus respiraciones profundas, como si hubieran comprendido que por fin pertenecían a un lugar donde la violencia no existía. Desde la terraza, Valentina observaba en silencio esa escena, con una taza de té entre las manos y el corazón en calma. En su lado, el hijo de Clara, cuyo nombre resonaba ahora con firmeza y verdad, se acercó despacio y sin decir palabra entrelazó sus dedos con los de ella. Valentina giró el rostro y lo miró con una sonrisa tímida, de esas que nacen cuando el amor aún es joven, pero se siente viejo de alma, como si llevara mucho tiempo esperando. Él le devolvió la mirada con una expresión serena, cargada de gratitud, y le dijo que nunca había imaginado encontrar tanto en tan poco tiempo, que lo que había empezado como una búsqueda desesperada de justicia se había convertido en la construcción silenciosa de una vida donde podía respirar sin miedo. Valentina apoyó la cabeza en su hombro y dijo que la historia de su madre le había cambiado la forma de ver el mundo, que ahora entendía que el amor no siempre llega envuelto en flores, sino a veces en cenizas, y que lo hermoso era tener el coraje de quedarse y reconstruir. Dentro de la casa, sobre la mesa del comedor, reposaba una carta con el sello oficial del juzgado, una carta que ambos habían leído en silencio esa misma mañana. El documento confirmaba que el hombre que había usurpado la identidad del verdadero hijo de Clara no sería condenado a una cárcel común, sino que recibiría tratamiento psicológico intensivo en un centro especializado,
tras los peritajes que demostraban su estado mental profundamente alterado por traumas infantiles no resueltos. La noticia había traído un cúmulo de emociones encontradas. Clara, al enterarse, había cerrado los ojos unos segundos y luego, con voz baja pero firme, dijo que eso era lo justo, que ella no quería venganza, que la verdadera justicia era cuidar incluso de quien había hecho tanto daño, si ese daño nacía de un alma rota. Luego pidió papel y con su letra temblorosa escribió una carta breve para él, donde decía que esperaba que el tiempo le ofreciera paz y que junto a la carta enviaría algunos dulces de leche y un libro de poemas que siempre la habían consolado cuando se sentía sola. Valentina se ofreció a llevar el paquete al juzgado y Clara le respondió que lo hiciera con cuidado, que tal vez, en algún lugar muy profundo, ese hombre todavía tenía un niño dormido que solo necesitaba amor. El día continuó con una calma suave, y en la tarde, después de compartir una merienda con pan casero y mermelada de durazno, Clara volvió al jardín para revisar sus rosales. El hijo la observaba desde la sombra de un limonero con una mezcla de asombro y ternura. Se acercó a Valentina y le dijo que nunca imaginó verla tan viva, tan luminosa, que incluso sus arrugas parecían menos pesadas, como si cada línea del rostro ahora contara una historia de superación y no de dolor. Valentina respondió diciendo que el alma, cuando se libera, hace que el cuerpo respire de nuevo, y que en Clara había una luz que no se apagaba nunca, solo había estado oculta tras años de sombras. Mientras hablaban, Clara levantó la mirada al cielo que comenzaba a teñirse con los primeros tonos anaranjados del atardecer. Permaneció así unos segundos, como si estuviera buscando entre las nubes alguna señal, alguna respuesta. Luego, con una sonrisa serena, dijo en voz alta que no todo lo roto se pierde, que a veces solo necesita amor, y al decirlo, no miró a nadie en particular, porque esa frase no era para un oído específico, era una verdad lanzada al universo, una declaración de fe en la vida misma. Esa noche cenaron juntos en la cocina, los tres sentados alrededor de una mesa que ya no era símbolo de caridad, sino de familia. Hablaron de cosas simples, de recetas, de flores, de recuerdos que dolían un poco menos, y al final, mientras Clara recogía los platos con paso lento pero firme, Valentina y el hijo se miraron como quien comprende que lo extraordinario, a veces, se encuentra en lo cotidiano. Cuando Clara se fue a dormir, abrazando una almohada que ya no era refugio de miedo, sino nido de sueños, ellos se quedaron en la sala, en silencio, tomados de la mano, escuchando el tic-tac suave del reloj y los suspiros profundos de una casa que por fin respiraba en paz. Afuera, en el jardín, las flores cerraban lentamente sus pétalos y los perros, desde sus rincones, levantaban apenas las orejas como guardianes tranquilos de un hogar que había renacido del dolor, un hogar que había aprendido que la belleza más verdadera es la que florece después de la tormenta. Y así terminó esa historia, no con aplausos ni fuegos artificiales, sino con una calma honda, con un cielo estrellado y con el susurro de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, recordándonos que incluso lo más roto puede volver a amar, si encuentra a alguien que le dé razones para quedarse. Esta fue una historia de dolor profundo, identidad robada, injusticia, pero también de amor, redención y nuevos comienzos. Vimos a Clara renacer, reencontrarse con su hijo verdadero y descubrir que incluso las almas más heridas pueden volver a florecer con un poco de compasión. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Valentina? Te leo en los comentarios. Quiero mucho conversar contigo.
Aquí en el canal hay más relatos como este que seguramente te emocionarán, te harán reflexionar y tal vez incluso sanar un pedacito de ti. Gracias por estar aquí, por sentir, por pensar, por acompañarme hasta el final. Qué gusto tener a alguien como tú del otro lado. Te espero en el próximo video con una nueva historia que te prometo también va a tocar tu alma.